animado e integrado posible, cosa que no fuera tan complejo tener tanto texto con artículos y cosas del reglamento. Primero que nada, como un marco teórico, un marco general respecto a lo que es la legislación y protección de nuestra fauna silvestre en nuestro país, mencionarles que por primera vez en el año 1929 se crea la ley de caza, que en esa oportunidad era la número 4601, con su respectivo, obviamente, decreto supremo, el 4884, que generó en ese momento una reducción, obviamente, en cuanto a lo que es la pérdida de fauna silvestre. Sin embargo, tuvieron que pasar bastantes años, si se dan cuenta, recién en 1993 se crea el decreto supremo número 133, que permite hacer modificaciones al antiguo decreto, ¿cierto? Y permite también implementar algunas medidas de conservación y uso sustentable de las especies. 3 años después, en el 1996, se crea nuestra ley de caza, la número 19.473, y esto es súper importante porque en esta, que es la actual, la vigente, se implementan ciertos temas, como por ejemplo hacer un uso sustentable de la fauna silvestre con respecto a lo que es la conservación. Permite también generar un aumento en los permisos de caza. Yo no sé si acá dentro de los estudiantes hay alguien que genere caza y que esté registrado, acreditado, ¿no? Mi tío Ya. tiene licencia, escopeta Apostoni, sale de vez en cuando. De hecho sale en este tiempo que podemos hacer una certificación. Ya, porque resulta que la ley de caza permite la caza de ciertas especies. Ya vamos a ir viéndolo. Y para eso les da lo someten a un examen, obviamente, y les da una licencia. Y esa licencia tiene una duración solo de 2 años. Y tienen que constantemente estarla renovando. Profe, disculpe, ¿qué se entiende por caza deportiva? La caza, por ejemplo, de caza menor o caza mayor. Lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la presentación. También esta nueva ley establece la creación o reconoce que existen dependencias como, por ejemplo, los centros de rehabilitación de fauna silvestre, los centros de exhibición. Y cuando hablamos de centro de exhibición, en el fondo son los parques zoológicos, donde nosotros tenemos fauna silvestre que está siendo exhibida al público, ¿ya? Centros de reproducción. Y no sé si habían escuchado el término cotos de caza. ¿No? Bueno, vamos a ir viendo que los cotos de caza son algunas dependencias que se establecen desde el punto de vista legal y están registradas bajo el SAC para generar en ellas la caza deportiva. Vamos a ir viéndolo durante el transcurso. Y por otro lado también esta nueva ley determina la existencia de tribunales en el SAC. Es decir, que el Servicio Agrícola Ganadero, conjunto con lo que es la legislación, los tribunales del crimen, ¿cierto? Con los juzgados del crimen, comienzan a aplicar lo que son sanciones y multas a todo aquel que infringe este nuevo reglamento. ¿Ya? Por lo tanto, posteriormente, dijimos que el último, en 1996, 2 años después, se crea un nuevo decreto que es el número 5, y en este complementa un poco más esta ley de caza e incluye la lista de todas las especies de fauna silvestre terrestres que son considerados ya sea vulnerables, en peligro de extinción, y habla de las características, nombre común, nombre científico y el estado de conservación. Vamos a verlo más adelante. Lo importante es que también establece una nómina de cuáles son las especies que están permitidas para la caza, y también determina las jornadas y las cantidades de presas que se pueden cazar. Establece algo súper importante y genera normas respecto a solicitar permisos para la caza o la captura de algunas especies. Y también establece algunas normas de registros, obviamente, para los propietarios de fauna silvestre. Es decir, por ejemplo, cualquiera de ustedes, de manera independiente, a lo mejor quieren tener en su casa un mini zoológico, no puede ser tan así, tan light. Tienen que solicitar varios permisos del Servicio Agrícola Ganadero. ¿Ya? Si hacemos un resumen, nos vamos a dar cuenta entonces que la ley 19.743 integra bastantes ámbitos. Por un lado, regula lo que es la caza y la captura de la fauna silvestre. También evalúa las condiciones de cautiverio. Cuando yo les mencioné, por ejemplo, el tema de que reconoce la existencia de los parques zoológicos, él también va a velar porque en esos parques zoológicos la tenencia responsable en cautiverio de esta fauna sea en buenas condiciones.
Respecto al comercio, recuerdan que cuando hablamos de CITES, mencionamos que CITES tenía un representante administrativo a nivel nacional que tenía que estar ligado al servicio agrícola ganadero. Por lo tanto, ellos en la parte de comercio, obviamente fiscalizan de manera conjunta con CITES aquella fauna que esté siendo trasladada de un lugar a otro sin mayor documentación. Tenencia de especies exóticas. Esta legislación también vela por el resguardo y el bienestar de estos animales que son introducidos en nuestro país hoy en día como mascotas exóticas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una tienda de mascota, el servicio agrícola ganadero bajo esta ley puede ir a fiscalizar una tienda. Y si ve, por ejemplo, que tienen un acuario chiquitito con 100 hámster rusos, canibalismo entre ellos, eso está, obviamente estaría fuera de la norma. Y bajo esta ley se puede aplicar alguna sanción. ¿Ya? Evalúa las condiciones de transporte de las especies. Imaginémonos que viene un intercambio de un ejemplar entre dos zoológicos, ¿cierto? Y es necesario hacer todo el chequeo, cómo va a ser la ruta, el lado, tienen que ver medidas de bioseguridad y todo lo demás. ¿Ya? Y obviamente analizar siempre y velar por evitar que una especie sea introducida a nuestro país y genere algún trastorno, alguna alteración. Es decir, riesgos de introducción al país de alguna fauna silvestre que obviamente nos pueda generar un impacto económico. Lo vamos a ir viendo. O algunas zonas. ¿Dudas o consultas? La imagen que ustedes ven ahí es el último formato actualizado. ¿Por qué les digo que es el último? El último formato. Porque todos los años se está haciendo, ¿cierto? Y están apareciendo nuevas especies o especies que estaban en un estado de conservación pasan a otro estado y hay que ir actualizando. ¿Ya? Esta versión yo se las voy a dejar en apuntes, en digital, porque vamos a hacer un trabajo para la próxima semana. Y ahí les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Usted no va a venir la próxima semana o va a venir la próxima? No, sí voy a venir. Sí voy a venir. Ya, pregunta de prueba. ¿A quién aplica entonces la ley de caza? Aplicaría a los científicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros dijéramos que vamos a hacer un estudio científico y vamos a ir a evaluar el lagarto inhibidor de Álvaro al cerro de Chicauma, no llegaría y hacer nuestra captura y todo. Nosotros tenemos que pedir un permiso del Servicio Agrícola Ganadero de que vamos a hacer esta investigación. Y una vez que ellos nos autorizan, nosotros podemos hacerlo. Si por vez nos quieren hacer una investigación sin permiso, también nos pueden aplicar la ley. ¿Ya? A los cazadores, obviamente, de los cazadores deberían estar todos registrados en el registro del Servicio Agrícola Ganadero en caso de que los pillen cazando en periodo, fuera de periodo de caza o a una especie que no corresponde o mayor cantidad de la que corresponde, también son sancionados. Los zoológicos, obviamente, porque ellos tienen que velar por el bienestar animal de las faunas silvestres que tienen ahí en cautiverio y también tienen que evaluar que toda la fauna que ellos tienen como exhibición en el parque haya sido traída a nuestro país de manera legal. ¿Ya? ¿Cuáles son las sanciones? Vamos a verlo más al final del análisis del reglamento, están las multas. Pero, ¿puede ser trabajo forzado, profesora? ¿Trabajo forzado? Pero lamentablemente las multas no son tan altas. Y si tú no pagas, las sanciones por cada 3 UTM es un día de cárcel. Máximo podrías estar un mes de cárcel. Por eso es que hay que ir tratando de mejorar. ¿A quién aplica también? A los criaderos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero tener mi criadero de chinchilla para venderla, recuerden que tenemos que la chinchilla está en peligro de extinción. Sin embargo, hay criaderos de chinchilla que venden y esas están legalmente registrados y lo pueden hacer. Entonces, a esos criaderos aplica esta norma para vigilar que todo esté en regla. Comentarles que en el caso nosotros hicimos una investigación donde fuimos a un criadero de loros Tricahue en la región metropolitana. Se le preguntó a la persona dueña si todos eran ejemplares de cautiverio. No, son todos de cautiverio, todos han nacido aquí. Esta era una tesis de investigación que se hizo con análisis de biotecnología, análisis molecular, se vio todo, la genética, y cuando se hizo el estudio se detectaron que 4 de los ejemplares que estaban no tenían nada que ver de parentesco entre ellos.
Entonces ahí hay herramientas como la biotecnología, también nos está ayudando en la medicina de conservación para detectar de manera rápida si una especie corresponde a esa familia o no. Y eso se está viendo con el servicio agrícola para fomentarlo, o sea, replicar ese estudio y tenerlo en los pasos fronterizos y hacer como un examen rápido, de tipo cualitativo. ¿Ya? ¿A quién también aplica? A los comerciantes de especies exóticas, como les comenté, en la imagen inferior hay una tienda de mascotas exóticas, típica tienda de Pablo May, por ahí, donde se ve, se aprecia, no sé si lo logran, pero hay muy mal manejo de las especies. ¿Ya? Y también aplica esta fiscalización a los circos. A pesar que hoy en día, gracias a Dios, los circos no tienen tanta implementación de show en base a especies, pero igual hay que ir rezándolo. ¿Dudas o consultas? ¿No? El tema de los animales y los circos ahora creo que volvió. Es súper relativo, pero ha ido disminuyendo. Sin embargo, cuando se ha visto ustedes lo han escuchado en las noticias, que han habido casos en que se le han quitado ejemplares a los dueños de circo. ¿Uno a dónde se dirige para fiscalizar? O sea, si yo quisiera denunciar, por ejemplo, en un circo o en alguno de esos círculos, algo que me parece ya una aberración. A veces me pasa. Sí, claro. Y yo he ido a Carabineros y... Es que Carabineros, a ver, la parte de la ley 19.000 es la ley en base al servicio agrícola ganadero. Entonces, si bien es cierto, Carabineros de Chile apoya las intervenciones de fiscalización, quien tiene mayor peso legal es el servicio agrícola ganadero. Incluso, si tú te das cuenta que no hay un buen accionar rápido, podríamos solicitar apoyo a la BIDEMA, que es la Brigada de Delito Medioambiental de la Policía de Investigación, porque ellos también tienen una línea de acción mucho más rápida, más efectiva, yo digo. Primero SAC y después BIDEMA. O ambos en conjunto. Es que lo que pasa es que el SAC, por ejemplo, no tiene un horario de funcionamiento 24 horas. No. En cambio, BIDEMA sí. En el caso de tiendas, por ejemplo, yo tengo tiendas mascotas y muchos años trabajé con exóticos. Y el SAC me pedía un libro de... Donde no aplica esta ley, también podría hacer una pregunta, es principalmente a todo lo que está relacionado con especies de carácter o recursos hidrobiológicos. No sé si recuerdan que en clases anteriores yo les comenté que lamentablemente nuestro sistema de protección de fauna está subdividido por áreas. Entonces todo lo que es terrestre del SAC y todo lo que es hidrobiológico lo versa en la pesca o la gobernación marítima. Tenemos distintos niveles. Lo que se espera es que el día de mañana exista un ministerio de biodiversidad, donde todas las entidades estén fusionadas y se haga un análisis integrado de la situación. ¿Ya? Porque muchas veces bajo este concepto de que están todos como sus propios feudos, es cuando vemos que no se puede generar una buena una protección integrada, por ejemplo, frente a un estudio de evaluación de impacto ambiental que afecta a la biodiversidad. Esa se equivoca en el número nomás, ¿cierto? Porque es la misma ley 19743. Ah, claro. Pero no es otra ley. Es la misma, no aplica. Pero acá lo que aplica para lo que es los recursos hidrobiológicos es la 18.862. ¿Ya? Gracias por la observación. Ya, vamos a empezar considerando que este reglamento, esta ley, establece en su primera parte definiciones. Habla de todo lo que son conceptos. Y determina que la fauna silvestre, también lo puede considerar bajo el concepto de bravia o salvaje, corresponde a cualquier animal, ¿cierto?, que vive en estado natural, libre, de manera independiente del hombre, obviamente en un entorno natural, que independiente de su estado, de ya sea una especie juvenil o adulta, exceptuando, no considera como fauna silvestre aquellos animales que estando libres, o sea que por ejemplo ustedes salgan a un parque y vean un animal, pero que ese animal de una u otra manera está obligado bajo la domesticación del hombre. Ejemplo, yo puse ahí un perro, porque nosotros podemos salir y decir, hoy estamos en pleno campo y todo es fauna silvestre. No, va a aparecer un perrito que es un perrito que vive tal vez de una parcela y anda ahí, y que es domesticado. Sin embargo, sí aparece otro concepto que es el perro asilvestrado, ¿ya?
El perro asilvestrado es aquel perro que nunca ha tenido contacto con el ser humano, no está domesticado y es un perro que tiende a tener una conducta de jauría, andan en grupos, en manadas y atacan. Y lamentablemente los perros asilvestrados hoy en día están generando un daño pero impresionante a lo que es la fauna silvestre. Y no solo a la fauna silvestre, que también están atacando a personas que andan generando trekking o haciendo excursiones. Y atacan, o sea, ¿ya? Bajo ese concepto, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años atrás también, que en el sur de nuestro país, en Magallanes, se autorizó por decreto la caza de perros. Y obviamente no hubo una buena diferenciación de qué perro se trataba. No era el perro doméstico, porque hubo un boom, o sea, la gente salió a proteger a sus perros, sino que eran los perros asilvestrados los que estaban permitidos cazar. Y ahí, como no hubo una buena educación respecto al concepto, la gente, ni comunicación efectiva, la gente obviamente se alarmó, porque la gente de campo generalmente tiene sus perros en las parcelas abiertas, o sea, no los tiene amarrados. No. Y los perros se van de una parcela a la otra, al otro campo, y andan sueltos. Entonces, bueno, también era un conflicto el tema de que si iban a andar detrás de la casa de perros, ¿cómo define si eran perros domesticados o eran un asilvestrado? Pero que tampoco las personas siempre se hacen cargo de sus animales. Claro. Bueno, en ese sentido nosotros como país estamos recién iniciando estamos años. Da un concepto respecto a lo que es la caza y considera la caza como cualquier acción o conjunto de acciones que tienden a considerar el apoderamiento de una fauna silvestre, ¿cierto? Y obviamente con el objetivo de darle la muerte. Existen dos cazas y están autorizadas siempre y cuando exista un registro y una validación, analizar. Está la caza mayor, no sé si habían escuchado esos conceptos, y la caza menor. Se considera caza mayor cuando nosotros estamos generando una caza de especímenes que en estado adulto tienen un peso superior a 40 kilos. Y se considera caza menor cuando lo que uno está cazando es un ejemplar que en su estado adulto pesa menos de 40 kilos. ¿Ya? Ahí yo les puse dos ejemplos. En la imagen superior es la caza mayor de jabalí, que está autorizada, y de hecho cuando ustedes van hacia el sur de nuestro país, hay sectores donde como turismo ofrecen caza deportiva mayor. Entonces hay planes de turismo y vamos a ver que eso lo vamos a ir viendo, que suena raro, pero hay fotos de caza que promueven esto. Y está todo permitido, porque el jabalí, en este caso, es un ejemplar introducido, por lo tanto no es muy beneficioso para nuestro ecosistema. Y en la caza menor tenemos los típicos cazas de conejo o de liebre, ¿ya? Si lo que ustedes ven inferior a mano derecha es una imagen que no es de un cazador nacional, es un cazador argentino, porque en Argentina el puma no está protegido. En nuestro territorio sí. ¿Ya? Así que eso es... La captura. ¿Qué entiende la ley por captura? Es el apoderamiento de animales silvestres vivos. La captura nosotros la podemos realizar con fines científicos. Podemos ir a un lugar, porque vamos a hacer un estudio, vamos a capturar un ejemplar para tomar, por ejemplo, muestras de parásitos en ese ejemplar o en esa población de individuos. Pero no le vamos a dar como objetivo final la muerte. ¿Ya? Temporada de caza o de captura es un periodo que está obviamente autorizado para que se genere la caza o la captura. Veda, que es un concepto que también nosotros ya lo asociamos, es la prohibición, ya sea después ser indefinida o temporal, para ejecutar diversas acciones que promuevan, ¿cierto?, la conservación de una especie que está en riesgo de fauna silvestre. Especies protegidas son todo aquel grupo de especies que esta ley considera obviamente que tienen que aplicarse ciertas medidas de preservación o conservación. Yo ahí les puse una imagen de un libro que dice Especies Amenazadas de Chile, que es un libro que ustedes lo pueden descargar directo de la página del Ministerio de Medio Ambiente. Son libros digitales, ¿ya? Y ahí está toda la fauna de nuestro país que está con peligro, con riesgo o amenazado. ¿Qué entiende esta ley por especie o animal dañino? ¿Ya? Son obviamente aquellos animales que han sido introducidos en un ecosistema,
que por el hecho de ser introducidos a ese ecosistema, en ese ecosistema tampoco existe un depredador natural para él. Aparte que están todas las condiciones ambientales favorables, por lo tanto tiene como mayores expectativas de reproducción y generalmente generan destrozos y daños en los ecosistemas. Y terminan de alguna otra forma alterando la calidad de vida del ser humano. Ejemplo, aquí yo les puse el caso de los bisones en la zona austral de nuestro país. No sé si han visto un reportaje que están generando diques y están desviando las aguas, los cursos naturales los están desviando. ¿Son los bisones, son los castores? Sí. Y ahí ustedes tienen una imagen de cómo hicieron un desvío del agua e inundaron una zona de bosque, ya de bosques milenarios, donde estos están generando un estado de putrefacción del bosque. Y por otro lado, esa agua como la desviaron, la zona donde antiguamente estaba el curso natural, hoy en día está con niveles de sequía. Y obviamente estas especies generan un impacto y un daño al ecosistema que es súper alto en cuanto a costos para nuestro país. Algunas de las ejemplos que podemos observar, tenemos el castor, el conejo, ¿ya? Por eso es que está permitida la caza de los conejos también. El jabalí, como les comentaba, los bisones, la chaqueta amarilla. No sé si han visto que el servicio agrícola en cada ciertas temporadas genera incluso cebo para poder cazarlas, porque son demasiado dañinas para el ecosistema. ¿Los no tienen la misma misión de las abejas? No, tienen... ¿No? Incluso van compitiendo con la abeja que tiene el objetivo de polinizar. Esta no va a hacer No, eso. la chaqueta amarilla, recuerda que Es carnívora. no es... Ah, claro, Entonces, porque yo digo, si están en peligro la abeja, la chaqueta claro, pero no, entra No tiene la a misma competir con la abeja y es del tipo carnívora. Por eso es que el cebo se basa en colocar carne sí. en especies de... Pues atacan a la gente. Sí, pues si muerde, la chaqueta amarilla Y- te muerde, no te pica. Y no hay una ley que diga lo contrario. O sea, si yo veo un animal, tengo que matarlo o tengo que me obligue a controlar. O sea, el SAC debe controlar estas especies y para eso tiene que hacer estudios de poblaciones y cuando ya hay plagas mayores tiene que tomar medidas de resguardo. Y por eso es que el SAC permite los periodos de caza para estas especies. ¿Ya? Bueno, todas estas especies generan un impacto tan alto al país que obviamente se traduce en mucho, mucho dinero. ¿Ya? ¿Qué entiende la ley esta ley por utilización sustentable? Cuando hablamos de hacer un uso sustentable en la fauna silvestre. Por ejemplo, ya sea la caza o la captura de especímenes de fauna silvestre, obviamente dice que afecta un ritmo tal que no altere, o sea, permite la caza y permite la captura a un ritmo tal que no altere el equilibrio del ecosistema. ¿Entienden? Eso es hacer un uso sustentable de ello. Ejemplo, en la imagen que yo les coloqué acá, yo les comenté el término de coto de caza. Entonces, imaginémonos que este es un terreno que nosotros tenemos acá y queremos hacer una estrategia de ingreso de dinero. Y nos damos cuenta que vemos muchos cazadores que andan de repente repartidos en cerros y queremos ofrecer un servicio. Vamos a ir al SAC y le vamos a decir que este terreno nosotros lo vamos a hacer un coto de caza registrado por ellos. Para que vengan estos cazadores y vengan acá a cazar, porque acá yo voy a tener las medidas de bioseguridad y todo. Y yo en este coto de caza voy a tener una población de individuos a las cuales los voy a mantener en buenas condiciones, incluso a tal extremo de hacer un enriquecimiento del hábitat de este terreno, generando, por ejemplo, madrigueras de manera artificial para que ellos la puedan ver, ¿cierto? Y mantener una población, por ejemplo, de conejos o de liebre, pero generando un control de los competidores, un control y protección a los depredadores. Como yo mi coto de caza lo tengo en un entorno natural, voy a proteger a mi población de conejos de posibles ataques de zorros que estén aledaños. Voy a suplementarlos de manera nutricional para que ellos estén bien. O sea, tengo que dar un buen estándar de calidad a esta población. Pero tengo que hacer un uso sustentable de ellos. Si yo, por ejemplo, en mi coto de caza sé que tengo una población de 100 conejos y que mi temporada es el próximo mes de caza autorizada por el SAC, voy a autorizar que solamente ingresen, no sé, a lo más 25 cazadores en mi coto de caza, para que esos 25 cazadores generen una caza racional, sustentable y no me alteren
la armonía de estas especies que están acá. Yo no podría decir, yo quiero lucrar con esto y voy a traer a 100 cazadores, porque esos 100 cazadores van a diezmar mi población en un día, tal vez. ¿Se entiende? Entonces tengo que hacer todo un uso sustentable. Siempre pensar en que tengo que resguardar la cantidad de ejemplares que tengo. Disculpe, y el tema de la casa, ¿cuál es la finalidad? Que ya entra la gente en la casa. ¿Cuál es En ese caso preferible decirle Hay algunos fotos de casa que venden dentro de la presa y venden incluso sus productos de la presa. Es que ahí nos vamos a dar cuenta, porque yo pregunté al principio si había alguien que fuera cazador registrado. Porque el concepto de los cazadores, uno es cazar por deporte, hay otros que cazan porque después viene la parte culinaria, que es la gastronómica, existen distintos objetivos y finalidades. El deporte es como matar por matar. Es que tendríamos que preguntarse, obviamente, a toda aquella especie de fauna silvestre que está expuesta o está siendo amenazada y que está en riesgo de desaparecer a un corto plazo. ¿Ya? Ahí yo puse algunos ejemplos, ya nosotros hemos visto que tenemos el apéndice 1, el CITES, el apéndice 2 que dice que están vulnerables, pero esta ley establece también estados de conservación para todos los ejemplos. Menciona como especie vulnerable aquellas especies de fauna silvestre que por objeto de caza o de captura intensiva podrían de una u otra manera también en el tiempo caer en estados de poblaciones vulnerables, o sea que su población no sea capaz de sustentarse en el tiempo. ¿Ya? Ahí yo puse un ejemplo de la fardela blanca, que es una ave pelágica, y esta ave lo particular de ella es que su estado es vulnerable porque solamente llega a 3 sectores de nuestro territorio a nidificar, que son la isla Santa Clara, Robinson Crusoe, Isla Mocha. Entonces, en ese lugar ella llega a habitar. ¿Qué pasa? Es vulnerable porque si esos ecosistemas son dañados o alterados, podría desaparecer de un periodo al otro de nidificación. ¿Ya? Eso es una especie que está vulnerable. Está a un paso en el fondo de caer en estado de peligro por sus poblaciones que están. Determina como especie rara, la clasifica como especie rara, aquellas especies de fauna silvestre cuyas poblaciones pueden tener ya sea una distribución geográfica muy acotada, muy pequeñita, o bien pueden encontrarse incluso como en las últimas etapas de su existencia. Y por otro lado, que son especies que tampoco tienen muchos estudios científicos, entonces son como raras para reconocerlas. No sé si habían escuchado hablar del piuchén. No. Ya, nosotros en Chile existe una cantidad de más o menos 14, 13 murciélagos, ¿ya? De los cuales hay uno que es vampiro, que es el piuchén. ¿Por qué hago la diferencia? Porque los murciélagos son insectívoros en su mayoría o frugívoros, es decir, que se alimentan de semillas y de frutos. Pero este es hematófago, es decir, se alimenta de sangre. Generalmente altera el ganado, podría transmitir la rabia a una vaca, por ejemplo, si es que él estuviese con rabia. Estoy diciendo que siempre va a ser así, porque la mayoría de los murciélagos no tiene el virus rábico, sino que hay uno que otro, y es un ejemplar, pues una especie principalmente. El piuchén es una especie catalogada como clara, porque hay pequeñas poblaciones de ella y no hay muchos estudios científicos. ¿Ya? Especies escasamente conocidas, también muy similar a lo anterior, en los cuales solo se dispone de un bajo conocimiento científico, muy rudimentario e incompleto respecto a su estado de conservación. Ejemplo, yo les puse ahí el sapo de 4 ojos de la zona del sur. ¿Por qué se dice que se llama de esa forma? Porque si ustedes se dan cuenta, su zona del dorso, cerca de las ancas, tiene unas glándulas que simulan ser un par de ojos. No sé si lo logran apreciar. Sí. Y estas son estrategias de defensa que tienen en la naturaleza, de un depredador. Incluso hay culturas amazónicas que han tomado este concepto y lo han reutilizado y andan con una máscara, con ojos, en caso que venga un animal mayor, ¿cierto?, y los quiera atacar, ellos van corriendo, pero la máscara va mirando al depredador. Porque ustedes saben que los mecanismos visuales son como estrategias de defensa. Entonces,
lo que vimos recién es como el marco general bajo los cuales trabaja esta ley, las definiciones. Ahora vamos a empezar a ver título por título. El texto que está ahí es el texto textual del reglamento, porque yo no lo puedo modificar, ¿ya? El título 2 de la caza o captura, en su artículo número 3, dice que prohíbe en todo el territorio nacional la caza o captura de ejemplares de fauna silvestre que han sido catalogados de especies que están en peligro de extinción, ya sean vulnerables también, raras y escasamente conocidas. O sea, está prohibido de todas maneras cualquier caza de estas. Así como las especies catalogadas beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención de los equilibrios naturales o que presenten densidades poblacionales reducidas. Ejemplo, los murciélagos son especies que están catalogadas como especies beneficiosas para los ecosistemas y para el aspecto silvoagropecuario. Yo les comenté que eran algunos insectívoros y que otros eran frugívoros. Entonces, ¿por qué? Porque como son insectívoros, controlan las plagas de insectos, y como son frugívoros, algunos dispersan semillas en algunas zonas, entonces ayudan a mantener los ecosistemas. Por eso es que los murciélagos están protegidos por ley. No sé si habían escuchado eso, no llegaría a matar una colonia murciélago. Cuando uno, por ejemplo, ve las noticias que tales departamentos en las partes superiores están con los pobladores están atacados porque hay colonias de murciélagos que salen en las noches de los techos, no se pueden matar esas colonias. Es todo un sistema, se tiene que ir a hacer un monitoreo de la población, hacer estudios, un muestreo, y en caso de que por ese motivo resulte seropositivo a virus rábico, ahí recién se podría evaluar la mortandad de esa colonia. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de salud pública asociado. Pero si no hay seropositividad a virus rábico, esa colonia tiene que ser traslocada, es decir, sacarla de ahí y llevarla a un lugar donde esté protegida. Por ejemplo, en ese caso esas especies están protegidas. Otras especies son todo lo que son los biocontroladores de plagas, todo lo que son aves rapaces. También están protegidas porque tienen un rol en el ecosistema. Existe un artículo, que es el artículo 4, donde dice que hay una excepción en la cual un presidente de la República, mediante un decreto supremo, podría determinar, ¿cierto?, y prohibir temporal o definitivamente la caza o la captura de un ejemplar, que no necesariamente puede estar en un riesgo tal de peligro de extinción. ¿Ya? Ejemplo, yo lo puse acá, en el año 2008, la presidenta, no sé si ustedes se acuerdan, que la presidenta Bachelet firmó un tratado de prohibición de caza y captura de ballenas. Incluso en La Moneda, Greenpeace puso una ballena gigante, hubo toda una actividad, porque esto aparte estaba bajo un tratado internacional de protección. ¿Y por qué fue esto? Porque ustedes saben que nuestras costas o nuestro territorio marítimo es como súper rico y atrae mucho en periodos de reproducción a las ballenas. Por las aguas, las torrentes, las temperaturas de nuestras aguas, la biodiversidad nutritiva que existe, llegan acá, muchas de ellas en periodos de aparición incluso. Y nosotros tenemos nuestro territorio marítimo que está protegido, pero tiene un cierto límite. Y de ahí en adelante generalmente andaban muchos buques de japoneses generando la caza ballena, que ellos decían que eran con fines científicos, pero no era así. Y en ese momento fue cuando se genera esta prohibición de caza y captura de esos ejemplares. En el artículo 5 hace mención a que queda prohibido en época de nidos, por ejemplo, levantar los nidos, destruir madrigueras, sacar huevos de especies de fauna silvestre que pueden generar un impacto. Y ahí yo les puse un ejemplo de qué pasa. Todas las aves que son migratorias llegan en periodos de verano a nuestras costas y ellas vienen principalmente a nidificar, ¿ya?, a generar procesos de nidificación, y ahí tienen ustedes una imagen, ¿cierto?, de un huevito en una zona de una duna. Lamentablemente existe este deporte, ¿ya?, que ellos no se dan cuenta que están de una u otra forma alterando ese ecosistema. Y muchas veces rompen, destruyen los nidos, los huevos, incluso el solo hecho de generar un ruido en la zona genera un impacto y las aves se van y dejan abandonados esos huevitos. ¿Ya? Entonces es un proceso bien
bien complejo que se genera. Por otro lado, el servicio agrícola ganadero también tiene que controlar que estos daños no se generen. No sé si hay tanta lucha aplicada a ellos, porque no tenemos tantos fiscalizadores, ¿ya? Eso es lo complejo. Sí hay una excepción a la norma, que es el artículo número 5, en el cual establece que puede existir un permiso de parte del servicio agrícola ganadero para aquellos científicos o procesos de investigación que necesitan levantar huevos o sacar crías para el proceso de conservación. Ejemplo, yo puse ahí la imagen de lo que es la UNORCH, que es la Unión de Ornitólogos de Chile, que ellos tienen un proyecto de conservación, en el caso del cóndor binacional con Chile y Argentina, donde obviamente retiran huevos, los incuban de manera artificial y hacen todo un proceso, ¿cierto?, de conservación, de eclosión y un manejo de ese polluelo, ojalá lo más alejado del ser humano. Si ustedes ven, ahí está en una incubadora, pero está el polluelo con una marioneta que lo está alimentando, ¿ya? Esa marioneta es netamente por el hecho que no tiene que haber un contacto visual con el ser humano, porque si ese polluelo se cría de chiquitito con un ser humano a la vista, se va a mimetizar y no lo va a considerar al ser humano como un depredador. Y yo nunca podría liberar ese cóndor a la vida silvestre, porque apenas él salga a la vida silvestre va a buscar a alguien, a un ser humano para acercarse, ¿se entiende? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de procesos de conservación o de rehabilitación, lo que menos debe existir es el contacto. O sea, si ustedes, por ejemplo, a alguien le gusta este tema, porque piensa que va a poder hablar con el zorrito chico, o no. Lo menos que uno tiene es interacción con los animales. Generalmente tienen que estar lo más alejado posible, cosa que el día de mañana ellos tienen condiciones de ser liberados. Entonces el artículo 5 dice que solamente podría autorizar esas acciones bajo ese concepto. El artículo 6 prohíbe la venta de animales silvestres provenientes ya sean de faenas de caza o de captura, como también así sus subproductos, es decir, lo que conversábamos en un principio. Cualquier especie que esté con estado de conservación en peligro o vulnerable o sea catalogada rara o beneficiosa no puede ser comercializada. Está prohibida su venta porque si no estaríamos incurriendo en un tráfico. En esta imagen es una tienda de mascotas que está siendo fiscalizada y hay una serpiente que está siendo verificado si tiene un microchip. La mayoría de estas especies tienen que tener algún registro que permita verificar que viene de un criadero de manera legal. Si eso no ocurre es porque obviamente es todo clandestino. El artículo 7 dice que prohíbe la caza o la captura en zonas de parques, de reserva, de patrimonio cultural, de monumentos naturales, de santuarios. Incluso acá se prohíbe la extracción de guano, de las guaníferas. No sé si habían escuchado el guano o las guaníferas, que son todas las rocas que uno ve, zonas donde hay muchas aves, pelágicas principalmente, que tienen como manchadas blancas las rocas, ya, y son como casas, como colonias, por así decirlo. Y el guano es un producto que tiene mucho índice de fertilidad, es muy rico, es un fertilizante natural, pero de alto valor. Entonces, eso está prohibido, extraerlo. Ahí tienen una imagen de un fiscalizador que obviamente fiscalizó y requisó 40 sacos de guano extraídos de manera ilegal. ¿Ya? Entonces, está prohibido. O sea, yo no podría decirles, oye, chiquillos, vámonos mañana a cazar al parque, no sé, a las Torres del Paine. No, no se puede. Está prohibido en esos lugares. Pero siempre hay excepciones a la norma. En el caso del artículo 7, dice que no obstante lo que mencionó anteriormente de la prohibición, el servicio agrícola ganadero podría autorizar la caza o captura de especímenes en lugares señalados anteriormente. Es decir, podría decir ya, vayan a cazar o capturen un ejemplar en una reserva nacional. ¿A quién? Generalmente bajo estudios científicos o investigaciones. Ejemplo, yo puse acá hace un par de años atrás, ¿cierto? En algunas zonas protegidas, en algunas reservas, se avistaron unos zorros que estaban muertos. Entonces se necesitaba hacer una investigación, ingresar, capturar el ejemplar, sacar muestras para determinar qué es lo que había pasado con esas poblaciones. Y bajo ese concepto se determinó que estos zorros, estas poblaciones de zorros habían muerto por distemper canino.
También hay algunos zorros que son afectados de sarna, ¿ya? ¿A qué se debe esto? Nuevamente que los perros domésticos ingresan a las parques o a las reservas, porque la gente, como no tiene por qué saber si nadie se los ha enseñado, está prohibido ingreso de animales domésticos a zonas de reserva, porque lamentablemente estas patologías son transmisibles a ellos. O sea, yo, por ejemplo, si tengo mi perro que estuvo con distemper canino y está en periodo de... se recuperó, pero todavía hay diseminación del virus, y yo quiero ir al parque y quiero aprovechar a sacar a mi perrito de mi casa porque para que se distraiga, y lo llevo, con esa acción puedo matar tal vez una población de zorros que vive en esa reserva, ¿ya? Es la única excepción en la cual el servicio agrícola permitiría entonces hacer caza o captura de ejemplares en un territorio como este. El título 3, ya pasamos al título 3 de la ley, habla de los permisos de caza y captura. En su artículo 8 dice que la caza solo podrá practicarse previa obtención de un permiso de caza extendido por el Servicio Agrícola Ganadero y con autorización expresa del dueño de la propiedad. Lo que nos comentaba era, en el fondo, lo que nos comenta es que el dueño de la propiedad debe estar consciente de que está autorizando al ingreso de ciertos cazadores, ¿ya? Y ahí ustedes ven la imagen, ¿cierto?, de Carabineros de Chile junto al Servicio Agrícola Ganadero conversando con el dueño de una propiedad. ¿Por qué se debe hacer esto? Porque si estos grupos de cazadores ingresan a un territorio donde no está autorizado, a pesar de que ellos pueden tener su certificado de autorización de cazar, están pasando a llevar al dueño del territorio. Y pueden suceder problemas importantes. De hecho, por ejemplo, yo tenía una familia, unos vecinos que eran cazadores, y ellos siempre se iban cada cierto tiempo en grupo, y lamentablemente en una oportunidad a uno de ellos se le disparó la escopeta en plena casa y tuvo un accidente pero grave, y en el terreno donde estaba no habían ido solicitando autorización. Entonces hubo todo un tema, porque por ejemplo si él hubiera muerto en el lugar, el problema es para el dueño del territorio también, y es un conflicto súper alto, ¿ya? Por lo tanto, los dueños que autoricen, también ellos asumen ciertos niveles de responsabilidad legal, ¿ya? Y por otro lado, se tiene que fiscalizar a los cazadores para solicitarles su permiso. Ya, usted está cazando, muéstrenos por favor su certificado. Y ahí es lo que estamos viendo entonces, que está la fiscalizadora en terreno, en periodo de temporada de caza, solicitando la documentación y validando si el certificado está al día o no. Es como la licencia de conducir. ¿Usted la tiene al día? ¿Sí o no? Para ello, los cazadores, yo les dije que tenían que ser sometidos a una prueba para poder entregarles el certificado, y también se les da un libro que es la cartilla para cazadores, donde establece todo el reglamento y bajo qué principios ellos tienen que actuar. El artículo 9 hace mención respecto de los permisos. ¿Recuerdan que al principio vimos que esta ley solicitaba y exigía ciertos permisos previos a accionar? Entonces acá nos dice que se requiere de un permiso, que es llenar un formulario de solicitud, donde el primer ítem principalmente son fechas, números, registros, fecha de ingreso de la solicitud, etcétera. La segunda parte es los datos de la persona. Es decir, si yo quiero solicitar un permiso para ir a cazar, yo tengo que poner mis datos de cazador, mi registro, mi carnet, todo. Si yo quiero hacer una captura por investigación, tengo que colocar mis datos y adjuntar, en caso de los investigadores, el currículum, mitades de uno. Luego también tengo que especificar cuál es el motivo, por ejemplo, de la investigación, cuál va a ser la metodología, si requiero, voy a trabajar en el lugar o voy a requerir trasladar ese animal a otro cautiverio, por ejemplo. Tengo que hablar de qué especies son las que yo voy a estudiar o monitorear, cuál es el estado de conservación de esos ejemplares. Tengo que hablar de los métodos de captura y cuáles van a ser los procedimientos. Es decir, tengo que hacer una declaración completa de todo lo que yo quiero hacer con ese ejemplar, el protocolo. Tengo que especificar la georreferenciación. Es decir, yo voy a ir, por ejemplo, a la reserva de Río Clarillo, pero voy a trabajar en la ladera norte de la quebrada tanto, es decir, ¿dónde voy a estar trabajando? ¿Ya?
planificar bien los periodos, hacer una carta GAN y especificar de manera muy justificada si es necesario que yo saque ese animal y lo lleve a cautiverio. Porque obviamente estoy generando todo un impacto en ese ejemplar. Una vez que yo envío esto, el SAC, luego de una evaluación, me va a decir si me autoriza o no me autoriza hacer el procedimiento. Esa es la manera legal de generarlo. El título cuarto habla de lo que habíamos mencionado y que les llamaba a ustedes la atención. Especifica o hace una diferenciación de qué entiende la ley por un coto de caza, por un centro de reproducción, por un centro de rehabilitación, por un centro de criadero y por tenencia de animales. En el artículo 10 habla de qué es un coto de caza, ¿ya? Son predios que están especialmente destinados a la práctica de caza mayor o de caza menor, ¿ya? Este predio, previo a la autorización del SAC, debe pasar por una evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces son más trámites que se están asociando. Una vez, y esta evaluación de impacto ambiental está regulada por la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, y controla y evalúa de manera integrada cuáles son los posibles impactos que podría generar este coto de caza. Una vez que es aprobado, el SAC obviamente también va a fiscalizar que el coto de caza tenga un manejo sustentable del entorno, lo que habíamos visto anteriormente. Acá tienen ustedes un ejemplo del Cercón de la Naturaleza, que este es un coto de caza que tiene su página web y promueve la caza de animales mayores y a su vez promueve un turismo, lo que yo les comentaba, son estrategias de turismo como sustentable. ¿A qué voy con eso? No sé si se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte, hacia el sur de nuestro país, incluso bien hacia las zonas más australes, viene mucho extranjero. Sí. Y viene extranjero con un turismo que ha ido cambiando. Es un turismo más de conocer, de introducirse en una cultura, de ver la biodiversidad. Y hay algunos que son deportistas de pesca con mosca, pero hacen pesca sustentable, o sea, están 2 horas, sacan y después devuelven el producto. Esa es la concepción. En la caza, en este sentido, esa estrategia también la están utilizando. Acá tenemos otro ejemplo de otro coto de caza, Tinamú, y este coto de caza ofrece, no se ve bien, pero ofrece la venta de sus productos. De las plumas de estas especies, que son cazadas, las venden ellos para adiestrar a los perros, que los ayudan a la caza. Entonces ahí vamos a darnos cuenta. El tema es que para que el coto de caza esté totalmente legal, también debe el dueño asumir todas las responsabilidades legales que puedan ocurrir. Es decir, yo tengo mi coto de caza de jabalí, como dueña me hago cargo y soy la representante legal de cualquier problema que genere mi jabalí si alguno de ellos se escapa y genera un impacto en el territorio vecino, por ejemplo. Entonces la ley también le exige al dueño del coto de caza resguardar esa parte. Esos son los cotos de caza. Respecto a los centros reproductivos, en la ley determina que son aquellos planteles destinados a la crianza sin fines de lucro de especies protegidas para su preservación, conservación o repoblamiento. Ejemplo, yo les coloqué ahí una imagen del Centro de Investigación Parque Catalapi, que es un centro sin fines de lucro que tiene simplemente un lugar como santuario donde él reproduce los huemules en vida silvestre. ¿Alguna estrategia conocida de esto? ¿Les suena algo similar? ¿Han escuchado hablar de Willow Willow, de la reserva biológica? Ya. Ahí también tenemos un centro de reproducción, que aparte de eso, genera una estrategia de conservación sustentable porque también tiene un hotel de 5 estrellas. Pero al final muy poco de caza. No, este es otro término ya, este es otro concepto. Recuerda que la ley de caza reconoce distintas entidades, los cotos de caza, y ahora estamos viendo cuáles son los centros de reproducción. También reconoce la estructura de centros de rehabilitación o de rescate. ¿Por qué les digo yo eso que los reconoce? Porque los centros de rehabilitación y rescate están registrados todos por el SAC. Entonces ustedes si quieren saber, no sé, yo me voy a ir de vacaciones el próximo año a tal lugar, a tal región, quiero saber dónde hay un centro de rehabilitación. Ingreso al SAC y busco en el registro. Y tal vez yo podría visitarlo en el verano.
¿Se dan cuenta? Entonces, y por otro lado, el SAC también le entrega cierto nivel de recursos, no es mucho. Por eso es que los centros requieren de los aportes de los socios y de los voluntarios, ¿ya? Pero el SAC reconoce como centro de rehabilitación o de rescate aquellos planteles que están destinados a la manutención, ¿cierto? Y recuperación de aquellas especies de fauna silvestre que fueron por una u otra forma dañados por el hombre, ¿cierto? Por eso son actividades antrópicas, tales como capturas ilícitas, productos de contaminación, no sé, que por la caza también de repente les dañan las alas, no pueden emprender el vuelo, etcétera. O que han sido requisados de algún centro de exhibición o de algún circo. Acá yo les puse la imagen del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de CODEF, que está aquí en la región metropolitana, en el Cajón del Maipo, en la zona del Manzano. Ahí está ubicado el centro de rehabilitación, es muy lindo. Es un centro que requiere del aporte de voluntarios y está generando algunas estrategias de ingreso para ellos poder automantener ciertos ejemplares bajo conceptos de educación ambiental. Entonces, si alguno de ustedes está interesado el día de mañana ir con sus niños o sobrinos, tal vez puede llamar al centro y preguntar si están haciendo recorridos de monitoreo de educación ambiental. ¿Quiénes llegan acá? Este es un centro principalmente de rehabilitación de loros. Es lo que más tiene. También hay algunos pumas, hay algunos zorros, algunos quiques, pero lo que más tiene es principalmente loros. Loros tricahuas, choroy, castañas, etc. Y aquí les puse esta imagen para que se den cuenta que este grupo de loros tricahues tiene unos piñones, tiene distintos hermoseamientos, que es enriquecimiento ambiental. Hoy en día en los centros de rehabilitación, como en los parques zoológicos de exhibición, se está implementando el enriquecimiento ambiental. Ya es necesario. Nosotros hicimos una investigación con el Buinzó, 2 tesis, una en el oso pardo y otro con el puma, con el jaguar, de enriquecimiento ambiental. Y cambia el comportamiento, pero enormemente. Porque antiguamente, por ejemplo, podíamos ver a la pantera, que estaba ahí toda aburrida o que se movía de un lado hacia otro y no tenía mucha interacción. Pero ahora, como se le hicieron distintos niveles de plataforma, se les colocaron juegos naturales obviamente, tiene más distracción, ¿ya? Eso es hacer un enriquecimiento ambiental del entorno. Aquí hay alto contacto con el humano, al contrario como lo vimos. Lo que pasa es que en esta parte, en el centro de rehabilitación va por etapas, porque por ejemplo, imaginemos que estamos en el centro y hoy día nos llega un loro, ya, viene llegando, doctora, un loro choroy, que fue quitado a un propietario que lo tenía en su casa hace más de 10 años. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una anamnesis, vamos a hacer un examen clínico y nos vamos a dar cuenta también del comportamiento etológico de ese loro. Y yo les voy a decir, miren chicos, el loro viene con picaje de plumas. ¿Qué es eso? Se automutila porque viene con un problema etológico, comportamiento, tiene un grado de desnutrición, y nos podemos dar cuenta tal vez al examen clínico si cambiamos muestras de sangre que tienen las enzimas hepáticas alteradas. Lo más probable es que uno en la anamnesis empiece a darse cuenta que el dueño durante ese periodo le dio pura maravilla, nunca le dio fruta, otros tipos de granos, a lo mejor le da el pan humedecido en vino, porque no hay cultura. Entonces, en ese caso nosotros tomamos ese loro y vamos a tener un periodo con él de observación más cercano. Y de a poco lo vamos a ir pasando de una jaula buena para liberarlo que ya no tiene contacto contigo. Pero es un proceso tan largo. Y ojo, que un centro de rehabilitación o de rescate no es mejor para liberar más especies. Es mejor cuando libera poco, pero rehabilita. Eso también es importante entenderlo. No saco nada con sacar una noticia, un boom. Liberé 1000 loros en la 8ª región. Y que al día de mañana ya esos 1000 loros están todos. La ley reconoce como centro de exhibición a los planteles que mantengan ejemplares de fauna silvestre en cautiverio con fines de educación y divulgación, que tengan estos o no fines científicos. A ver, la ley considera a los parques zoológicos como centros donde están ejemplares para entretención y exhibición. Pero ojo chiquillos, para aquellos que tienen
Yo respeto todo lo que es el animalismo y el que no quiera ir a los zoológicos y todo eso. Pero hay un cuento, o sea, no un zoológico solo para entretener y para exhibir. El zoológico tiene más que eso. El zoológico tiene 4 objetivos principales. Educar, que es la básica, investigar y conservar. Y por último yo lo pondría la entretención. Hoy en día los zoológicos están generando cada vez medidas más responsables en cuanto a bienestar, en condiciones de manejo en cautiverio. Ya no es el zoológico antiguo que estaba con barrotes. Hoy en día los zoológicos se trata de dejar la manera de que el animal esté lo más cercano a estar no en cautiverio, sino lo más libre. De hecho, la tendencia son zoológicos donde uno como visitante está encerrado bajo unos túneles, unas cuevas, etc. Lo ideal sería un safari, pero no se puede llevar a cabo muchas veces por las condiciones. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del zoológico, yo tengo más cercanía con el Windsor. El Windsor, no sé si ustedes lo han visitado últimamente. ¿Nunca lo han visitado? Sí. Ah, ya. El Windsor tiene mucho manejo en cuanto a lo que es la educación. De hecho, la ubicación de las especies, la ruta que uno hace, está de tal manera diseñada que integra educación. Es decir, yo voy con mis niños, por ejemplo, de quinto básico, e ingreso a tal lugar, y aquí yo tengo la cadena trófica directa, así, está todo como súper integrado. Está por continente, están las especies ubicadas. Aparte de eso, tienen bienestar animal. Ahora implementaron una zona donde ustedes pueden ver cómo se hace el enriquecimiento ambiental, que es otra cosa, o sea, cómo yo confecciono alimentos estéticamente atractivos para que el animal juegue con él y luego se alimente. Y lo tienen ahí a la vista. Y un próximo desafío que espero resulte es implementar medidas de sustentabilidad en el zoológico, que sería súper importante. En Argentina hay uno del Tamayquén, no sé si lo he escuchado. Gigante. La organización de las tiendas de mascotas o los criaderos de especies de fauna silvestre tienen que fiscalizar, obviamente, lo que tú comentabas, que exista un registro continuo de los ejemplares, que todos estén identificados con microchip, con anillo, etcétera, y que no se estén vendiendo en el comercio especies que no estén legalizadas. ¿Ya? Respecto de los cotos de caza, estamos hablando un poquito de eso. Tanto los cotos caza, los centros de reproducción, los centros de rehabilitación y los zoológicos deben cumplir con medidas de bioseguridad. Lo que recién estábamos mencionando, deben tener planes de contingencia frente a ciertos casos. Deben contar, tal como decía acá el nombre, como decía Evelyn, con un registro de todas las especies que ellos tienen. Y este registro tiene que ser declarado 2 veces en el año, en enero y en julio. Porque, por ejemplo, si yo soy un zoológico y se me murió un ejemplar y no lo declaré, al próximo año cuando me vayan a fiscalizar me van a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué le falta un animal? Ay, es que no lo declaré. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Lo vendió? ¿Lo entregó? ¿Ya? Entonces tiene que quedar el registro. Al artículo 22, aquí implementa otro registro y es súper importante. No sé si a alguno de ustedes les gusta la taxidermia, que es el ser embalsamar especies. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tengo a Diego, que fue un alumno mío, y el Diego trabaja hoy en día en el Museo de Historia Natural, es taxidermista. No sé si han ido al museo y han visto que hay un laboratorio donde está un científico, es el Diego, que es médico veterinario. Y el Diego, desde que entró a la universidad, estaba con esta idea de hecho su casa es como un zoológico, ¿ya? Y de hecho él quiere a futuro tener un museo, porque tiene muchos ejemplares. Pero el Diego lo hizo bien, todo legal. Él fue al SAC, se registró y hoy en día él tiene un registro de tenencia de fauna silvestre taxidermizada. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno debiera generar. El artículo 22, recuerdan que mencionamos que la ley de caza trabaja de manera conjunta con CITES, obviamente, para velar que en aquellas tiendas de mascotas donde se venden animales que probablemente estén en apéndice 2, que son aquellos que se podían trasladar, pero en ciertas cantidades y rangos, esté todo con su documentación al día. El título 5 de la ley de caza menciona que hay que fomentar educación. O sea, hay que hacer que nuestros chilenos, que nuestro territorio,
el ciudadano conozca cuáles son las especies de fauna y le exige al Ministerio de Educación promover esta educación. Respecto a las disposiciones generales, el artículo 24 en algún momento mencionaba que esta ley no tiene como apelar a los recursos hidrobiológicos, o sea, no podemos supervisarlos. Sin embargo, la Cernapesca o algunas entidades de la Subsecretaría de Pesca deben informar al SAC de algunas acciones que ellos van a realizar. O sea, si bien es cierto, al principio dijimos que no aplica para los recursos hidrobiológicos, de todas maneras los otros servicios tienen que avisar al SAC de algunos procedimientos que ellos van a hacer. Igual hay una intervención. De las sanciones, y aquí es un poquito hablar de cuáles son las multas. Hay distintos niveles de categoría. Se va a multar con de 1 a 25 UTM cuando se pilla gente que esté cazando o capturando especies permitidas fuera de la temporada de caza. Ahí va ese rango de multa. Cuando cacen o capturen sin autorizaciones correspondientes, que no hayan solicitado el registro al SAC. O cuando estén los cazadores sin permiso su carnet de caza. Cuando se venda o diera destino distinto de las especies que cazaron o que capturaron de manera autorizada y están generando venta o tráfico. O por ejemplo, si un investigador dijo que iba a hacer una captura y al final ese investigador hizo la captura pero no devolvió de nuevo el ejemplar y lo vendió. Cuando infrinjan las normas de seguridad para la práctica de caza de cotos, o sea, que el coto, por ejemplo, no tenga medidas de bioseguridad. En todos esos casos, la multa puede ir de 1 a 25 UTM. Después, bueno, también el rango es lo mismo cuando no respeten la cantidad de números que pueden cazar, cuando utilicen armas o instrumentos que son muy agresivos, muy invasivos, donde el animal que es cazado va a sufrir más de la cuenta. Hay ciertos armamentos que están autorizados, no todos. Por ejemplo, una escopeta está autorizada, pero no una metralleta, por dar un ejemplo. ¿Ya? Cuando no se obedecen los requerimientos de conformidad del reglamento a los inspectores ad honorem. Esta es una nueva ente que aparece. Inspector ad honorem es una persona voluntaria que no es ni del servicio agrícola, que no es carabinero ni nada, es un civil que quiere ayudar a fiscalizar todo. Entonces, si yo soy un grupo de cazadores y viene un inspector y me está diciendo algo y yo no lo tomo en cuenta, me pueden sancionar con este nivel de multa. ¿Ya? Cuando incurra en cualquier infracción que esta ley establece de manera expresa. Puede haber prisión en su grado medio a máximo con multas de 3 a 50 unidades tributarias cuando se case o capture o comercialice fauna silvestre que se encuentra prohibida. O sea, por ejemplo, que estén cazando o el muri. ¿Ya? Cuando estén comercializando indebidamente especies que son señaladas como prohibidas, raras o beneficiosas. Cuando se utilicen métodos de atracción o captura o utilicemos a terceros. Por ejemplo, yo le digo, ¿sabe qué necesito? Que usted vaya y me case unos pulú porque voy a hacer un asadito el fin de semana. Ejemplo, estoy utilizando a un intermediario para que vaya a cazar. ¿Pero quién está cometiendo el delito? Yo. Intelectual. ¿Ya? Cuando se valieran de métodos, ya lo comentamos. Cuando fueran sorprendidos, ¿cierto?, cazando y con su permiso caducado, porque eso es invalidado. O cuando fueran sorprendidos en un coto con armas de caza mayor, sin estar en una posesión, sin estar con autorización del dueño de la casa, del coto. Y esto es lo último, creo, que es presidio menor en su grado mínimo, con multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales, considerando que la UTM está como 44.000 pesos más o menos. Esto es principalmente cuando usen instrumentos para cazar, capturar o comercializar a fauna silvestre que está totalmente prohibida. Este es como lo más alto en multa. O sea, 100 UTM sería lo más alto. Si en caso que no pagara la multa, lo que les comentaba al principio, el juez puede decir que va a aplicar un día de cárcel por cada 3 unidades tributarias, siendo el máximo de pena de cárcel de 30 días.
Entonces, cuando estamos frente a gente que hace tráfico ilegal o que hace malversación de esta ley, en realidad es tan bajo que lo hacen y después vuelven a recurrir al mismo círculo. Me queda más. Esto habla de quiénes son los que pueden aplicar la ley: el Servicio Agrícola Ganadero, Carabineros de Chile, ¿cierto?, autoridades marítimas, el Servicio Nacional de Pesca y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Un guardaparque también podría fiscalizarme a mí, que estoy cazando en una reserva. ¿Ya? ¿La CONAF? Sí. ¿Estos son? Sí, CONAF. Sí, estaría asociado. Lo otro, que el inspector ad honorem, si ustedes quieren ser inspectores, tienen que ser mayores de edad, tener salud compatible con funciones para desarrollar, poseer idoneidad moral, o sea, un papel de antecedentes óptimo, poseer conocimiento en materias de caza deportiva y podrían ser ad honorem por 2 años también y se les va a estar evaluando y tienen un registro. Lo que sí, un inspector ad honorem no puede tomar el toro por las astas y ir a enfrentar a los cazadores, porque muchas veces han habido conflictos en que los cazadores obviamente le pueden incluso disparar a un inspector. Y lo ideal es que un inspector siempre esté acompañado de un carabinero para hacer el procedimiento. La ley de caza ya les comenté que tiene fichas donde establece las especies, las jornadas, las cotas, el número de ejemplares que puede cazar y los periodos, el año. Determina a través de fichas técnicas el nombre de la especie, el nombre científico, y va a hablar si es una especie beneficiosa para los ecosistemas silvoagropecuarios, si es beneficiosa para los ecosistemas, si es una especie, por ejemplo, escasamente conocida, si está en estado vulnerable. Entonces ustedes se van a dar cuenta que la ley va catalogando los estados de conservación y los determina para cada especie según el norte, centro, sur y zona austral del país, en base a lo que es la realidad. Ahí tenemos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de el lagarto gruñidor de Álvaro. Está su nombre científico y nos está especificando que es una especie de poblaciones reducidas, que es beneficiosa para el ecosistema y que está en peligro de extinción solo para la zona centro de nuestro territorio. Sí, bueno. La valoración de la fauna silvestre, que es un concepto que hablamos en un principio, que yo les comenté que ahora se está haciendo como turismo en base a esto, es una estrategia donde se conjuga el turismo, la educación ambiental, mejora de material genético, se ven los cotos de caza. Hoy en día nos damos cuenta que el turismo ha dado como un vuelco, que también lo habíamos mencionado. Vemos que hay mucha gente que ahora ya le gusta ir a lugares a mirar, a ver aves, a avistar tanto aves como está el turismo en la parte de ver, avistar mamíferos marinos, ¿cierto? Delfines, ballenas. Hay centros de reservas biológicas o centros de conservación que generan un plan integrado de trabajo. Todos ellos obviamente tienen que siempre tener resguardo. Y acá que les quise mostrar que siempre hay excepciones. Ustedes, yo les he dicho que los guanacos están vulnerables para lo que es la zona norte, porque hay poblaciones súper reducidas. Pero para la zona austral tenemos totalmente el desequilibrio. Y aquí ustedes tienen una solicitud al Servicio Agrícola Ganadero para implementar un coto de caza de guanaco en Tierra del Fuego. Entonces uno dice, claro, es una estrategia generar un turismo sustentable, cuidar la vida silvestre y hacer un uso, porque hay tanto guanaco a tal extremo que en el año 1976 la población eran 5.300 guanacos y en el año 2015 la población es de 30.000 guanacos. ¿Por qué no se pueden llevar los guanacos de la zona austral a la zona norte? No están Las adaptados. condiciones de adaptación, sería imposible. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo cómo podemos ver que la situación de una especie puede cambiar en una zona o en otra. ¿Ya? A tal extremo que hoy en día tenemos autorizados zonas de cotos de caza de guanaco, incluso se está exportando carne de guanaco. ¿Ya? Cuando hablamos de la fauna silvestre, y un poco asociándolo a lo que conversamos de introducir una especie en un lugar, yo tengo que estudiar y hacer un análisis integrado. ¿Cuáles son las características de esa especie respecto a su reproducción, nutrición, fisiología, longevidad, qué depredadores tiene? Y tengo que ver también cuáles son los aspectos del hábitat.
Yo les simulé, por ejemplo, que íbamos a traer una jirafa a un zoológico y que íbamos a hacer el hábitat. Entonces yo tengo que pensar cuáles son las características de la especie, si lo tengo en cautiverio, cuáles son el hábitat, cómo sería ideal para yo generarlo, y también tengo que ver las necesidades del hombre en el sentido de si me va a brindar algún tipo de servicio en el momento. Entonces ahí el hábitat, es decir, el ecosistema, tengo que evaluar todas las características. Si yo lo llevo esto a una especie doméstica, por ejemplo, si yo quiero tener una iguana como mascota, también tengo que pensar en lo mismo. ¿Cuál va a ser las condiciones? La iguana viene de una zona climática con cierta temperatura, cierta humedad, cierto microclima. No puedo tenerla en un terrario sin esas condiciones, ¿ya? Entonces es lo mismo, o sea, es proveer agua, sustento, todo lo que él requiere. Ejemplo, saber más o menos cuáles son los hábitats que determina una fauna silvestre. Precipitación, si una especie que está acostumbrada a vivir en un ecosistema más lluvioso, contra más precipitación, yo tengo más biodiversidad, tengo más verde, por así decirlo, tengo un hábitat más rico en nutrientes. No voy a llevar una iguana a una zona de alta precipitación. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, chiquillos, necesitamos llevar esta iguana a algún lugar de esta ladera, ¿dónde la llevamos? ¿A la ladera sur o a la ladera norte? Por el solo hecho de mirar la imagen se van a dar cuenta que la ladera norte tiene mayor exposición solar, por lo tanto es más seca, más árida. En cambio la ladera sur, como es más sombría, tiene más verde. Entonces la vamos a llevar a la ladera norte, en base al análisis de las condiciones. También una característica importante es la temperatura. Nosotros sabemos que la mayoría de los reptiles son de sangre fría y su metabolismo depende de la temperatura. Por lo mismo hay que ver en qué hábitat debe ser el ideal para él, en base al mismo ejemplo anterior. Coloqué esta imagen porque a partir de un árbol, por ejemplo, es el nicho para distintas aves. Hay distintas aves que se alimentan de la zona más alta, zona intermedia, zona más baja. Incluso las aves, la naturaleza es tan sabia que evita la competencia directa, y hay algunas que se alimentan de la misma zona, pero una en la mañana y otras en la noche, ¿ya? Entonces la naturaleza también permite hacer estos análisis. El requerimiento del agua. Si yo voy a tener que introducir un ejemplar a un lugar, tengo que ver que el hábitat, lo que tú mencionas, que el hábitat sea bueno, que esté con las condiciones, que no existan depredadores y que exista un curso de agua que le permita hidratarse. Pero que este curso de agua debo hacerle estudios. Tengo que ver si lo tienen contaminantes, el pH, etc. Entonces también eso es muy importante para la vida. La cobertura y el espacio es en el fondo, tanto aves como mamíferos requieren de una cobertura en cuanto a lo que es vegetación. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un animalito, no me gustaría que me liberaran en un sitio herbáceo, porque no voy a tener cómo resguardarme ni refugiarme de los depredadores. Sí me gustaría que me llevaran a un bosque porque tengo donde hacer nido, refugio, etc. A eso se refiere este concepto. Y ahí ustedes ven que la mayoría, si es ubicado en un lugar donde están los requerimientos, se pueden hacer refugios de tipos naturales. Y por otro lado, el tener mayor cobertura vegetal también genera protección. Ahí yo puse una imagen de un territorio en China, donde ellos el cerro lo han hecho de tal manera que son como barreras naturales. ¿A qué se refiere? Ellos sufrían mucho de aluviones, entonces empezaron a darse cuenta que si ellos implementaban o reforestaban, el soporte mecánico de las raíces de los árboles daba sustento a esas laderas y les permitía tener como barreras naturales para evitar desastres.